Vintage, con lo viral en 2 horas. Seguramente, si ustedes han estado atentos a estos videos que se han hecho virales acerca de un recorrido del tour de cementerios en nuestra guía urbana, hoy queremos hablar con el guía detrás de todo esto. La parte de, bueno, conocerlo ahora como guía, que creo que ya tiene tiempo en eso, es diseñador gráfico y aparte divulgador de la historia de Venezuela. Es para mí un placer tener con nosotros a Jerónimo Maneiro González para hablar un poco de este recorrido que se ha hecho tan popular del Cementerio General del Sur en Caracas. ¿Cómo estás, Jerónimo? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día y un saludo a toda la audiencia de Éxitos. Gracias, Jerónimo. Bueno, ha sido todo un éxito tu recorrido, ¿no? Dentro de lo que más se destaca, más allá de todo lo que se puede apreciar, es que dicen que el guía es excelente y eres tú. Muchas gracias. No puedo confirmarlo porque carezco de ego y no quiero decirlo, pero bueno, me lo comentan con muchísima frecuencia. Y es tu pasión por la historia, por los detalles, por la manera como lo cuentas, que hace diferente este recorrido. Y me llama la atención, Jerónimo, porque bueno, sí, hemos conocido que hay cementerios famosos en el mundo donde por lo general un turista se acerca a, bueno, vamos a hacer turismo para buscar la tumba de Jim Morrison en París, por Ujú, ejemplo, ¿no? correcto, sí. Pero escucharlo en Venezuela, bueno, a mí se me ha hecho como diferente, ¿no? Y más en el Cementerio General del Sur, donde, bueno, podemos descubrir una historia increíble, porque, bueno, personajes importantes de la historia de nuestro país están ahí. Sí, es un lugar maravilloso. Es el mejor lugar para conocernos nosotros los venezolanos, los caraqueños, los venezolanos como nación. Y aunque estoy gozando de cierta popularidad por la ruta como guía de turismo, lo cierto es que también es una ruta difícil. ¿Por qué? Porque el Cementerio General del Sur es sinónimo a inseguridad y las personas inmediatamente sienten un rechazo superlativo, enorme. Entonces, a aquellas personas que logran salir de su zona de confort y confían en mí cuando les comento que ya no existe inseguridad y acuden a la guiatura, terminen muy satisfechos. ¿Por qué? Porque es un lugar que va a cumplir 150 años, está cargado de muchísima historia, vinculado con un presidente llamado Antonio Guzmán Blanco, que es admirado por muchos, odiado por otros más, porque fue un autócrata y una persona muy corrupta, pero un progresista que intentó llevar más allá a Caracas, incluyendo el Cementerio General del Sur, que los cementerios a finales del siglo XVIII comienzan a dejar de tener esa imagen lúgubre, negativa, oscura, tenebrosa. Comienzan a hacer entonces a convertirse en cementerios jardines y allí entra nuestro querido Cementerio General del Sur, que aunque está olvidado en la década de 1970, comienza la inseguridad. Lo cierto es que hay mucha historia con las personas que están allí descansando o los que descansaron. Entonces, con un guía puedes conocer de una manera sucinta la biografía de estas personas que nos moldearon como nación en ámbitos como el cultural, el deportivo, el político, entre otros. Y es que no queda allí, porque también vas a admirar obras funerarias, tallas o monumentos de Emilio Garibaldi, de Francisco Narváez, de Pietro Ceccarelli y de Julio Roversi, todo en un mismo lugar. Y cuando tú comprendes que esto comienza también por luchas entre familias pudientes, ajá, mira, ahí está Jerónimo Maneiro, que le, se le murió un familiar y mira ese monumento, bueno, nosotros somos mejor que él, vamos a hacer un monumento, valga la redundancia, más monumental. Entonces nos dejaron este legado patrimonial que no lo sabemos por el Total. rechazo que le tenemos al lugar, pero allí está y lo estamos disfrutando. Bueno, según entiendo, fue construido entre el 1875 y 1876 se inauguró.
El diseño, si hablamos, por lo menos fue declarado Monumento Histórico Nacional en el 82 Ajá. y el diseño y la construcción sí quería que tuviera esa influencia muy parisina, ¿no? Que tuviera un reflejo de este deseo que había en ese momento de que pareciéramos un poco más europeos. Sí, no digamos que una copia, pero Antonio Guzmán Blanco, antes de ser presidente, que fue presidente en tres ocasiones, entre 1870 y 1888, primero fue ministro plenipotenciario y estuvo en Francia y se enamoró de París. Y allí él observó el cementerio de Père Lachaise, que es una obra que mandó a erigir Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX, y por cuestiones de salud se establece el Cementerio General del Sur, donde se encuentra en la actualidad, que era conocido o como el Rincón del Valle o como la Tierra de Jugo. Eso era la periferia de Caracas, eso no era Caracas, pero todo es por cuestión de salubridad. ¿Existían cementerios? Sí, pero Antonio Guzmán Blanco estaba molesto por múltiples motivos y adicionalmente él se enemista con la Iglesia Católica. Él expulsa las órdenes religiosas y le quita entonces esta potestad que tenía de los entierros, que antes, a partir del año 1698, los entierros, las personas debían ser inhumadas al lado de las iglesias. Pero hubo muchos cementerios que teníamos acá que no gozaban, no ofrecían salubridad, por ejemplo, con las quebradas que tenemos. Las más famosas son las de Catuche y las de Caroata. Cuando habían lluvias abundantes, entonces muchos cuerpos quedaban expuestos, entonces podían haber enfermedades o a través del subsuelo o a través del aire. Entonces por eso es que surge este cementerio, que es inaugurado el 5 de julio de 1876 y abre sus puertas 5 días después, el 10 de julio de 1876, siendo inhumado la primera persona, Bonifacio Flores, que presumo que era un miembro de la banda marcial de Caracas, un músico. Wow. Bueno, dentro de la lista que podemos encontrar, ahí pueden ver, no sé, tumba de Isaías Medina Garita, Ajá. de Rómulo Gallegos, de Aquiles Nazoa y Uh-huh. hasta familias, ¿no? Porque está la familia Vargas, que entonces eran todos los miembros de la familia ahí en un mismo lugar. Sí, la familia Folmer, la familia Bulton, la joya de la corona en este caso sería el monumento, el panteón de el presidente Joaquín Crespo, su mausoleo, en tal caso de que quienes nos estén escuchando hayan visto videos o fotografías en redes sociales, les comento lo siguiente: no le hacen justicia. Todo No. el mundo se sorprende, quedan impresionados, boquiabiertos, cuando estamos frente a ese monumento. Allí también se encuentran personajes que no nos los enseñan en bachillerato, por ejemplo, lo que abrió para mí toda esta aventura maravillosa, Carlos Otto Meyer Baldó, un venezolano que nació en Maracaibo en 1895, de padre alemán, pero que se van a Alemania y allí lo sorprende la Primera Guerra Mundial. Resulta que Carlos Meyer Baldó, nacido en Maracaibo, te repito, estuvo en el escuadrón Yasta 11, quien el comandante era nada más y nada menos alguien súper legendario, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Fue el único latinoamericano que estuvo con él, y hay algo tan anecdótico como, por ejemplo, que el 3 de septiembre de 1917, al Barón Rojo, cuando le envían el prototipo de un triplano Fokker, un avión de las alas de lona, y que tenía 3 alas, resulta que ese día él escoge un escolta y es un venezolano, es Meyer Wow. Baldó, y está allí, así como otro personaje de la Primera Guerra Mundial que muchos se sorprenden cuando yo les digo que está en el Cementerio General del Sur, que es Rafael de Nogales Méndez, el segundo venezolano universal, después de Francisco Miranda, pero el venezolano universal del siglo XX. Hay personajes maravillosos, maravillosos, que te quedaría sorprendida. Totalmente. Bueno, uno de los que me llena curiosidad, ya hablamos, digamos que de los personajes históricos, ¿no? Ajá. Que han formado parte y se han ganado el respeto también por quienes son, ya sean porque son pilotos venezolanos o porque han sido militares o políticos importantes, escritores, poetas. Pero hay uno que te da casa. Según Sí, entiendo, tienes que llevarle una casita sí, Victorino Ponce, a eso es una Victorino. cuadra completa donde es un portal. Te encuentras con María Francia, que es la santa de los estudiantes, aquellos estudiantes que necesitan pasar una materia y le piden a ella. Y la Ok. cuestión de la fe es tan fuerte que si ella les concede el deseo,
tú ves eso lleno de plaquitas, de togas, de birretes, de chemises beige y azules. Y justamente al lado está la corte malandra, donde le piden al malandro Ismael. Y justamente después está Victorino Ponce. ¿Quién fue Victorino Ponce? Victorino Ponce nació en 1810 y fallece en 1880, nació en Curiepe, y gozó fama de ser una persona que ayudó a los demás a construir sus hogares, casas de bahareque. Fue enterrado allí, pero resulta que cuando iban a exhumarlo para llevarlo a su natal Curiepe, no pudieron porque encima de la tumba hay un árbol y las raíces cubrieron el ataúd. Entonces, las personas ven ese árbol como la espiritualidad de Victorino Ponce y le piden casa. Si él te concede el deseo, tú vas para allá y colocas guindas en el árbol, casas, hay muchas casitas y también hay carros. Y llama mucho la atención, es un lugar sumamente tranquilo y que te genera paz. Bueno, eso me llamó la atención, lo del carro. Sí. ¿Cómo, cómo es la tradición para lo del carro? Bueno, las personas yo presumo que en vez de pedirle casa le Le habrán pedido piden, un ah, vehículo, sí. imagínate, ok, ok. Entonces hay un vehículo de un rústico e inclusive hay un camión. Entonces presumo que esa persona le concedió ese Ese favor. deseo, claro. Bueno, estamos hablando con Jerónimo Maneiro González. Él, como les digo, más allá de diseñador gráfico de profesión, divulga la historia de nuestro país, de Venezuela. Ahora también muy conocido en redes sociales por sus videos en este tour en el Cementerio General del Sur, que me imagino que no es el único tour que realiza, Jerónimo. Sí, no es el único tour. En la actualidad, yo tengo la guiatura en el Cementerio General del Sur, yo como guía independiente y también con los panas de los templos paganos, que tenemos esto llamado Cuentos de la Cripta, donde ofrecemos más servicios. Pero también tengo guiaturas en el Paraíso, tú irás el Paraíso, o muchas personas irán el Paraíso, pero esos son puros edificios. No, señores, damas y caballeros, no son puros edificios. ¿Cómo, Ustedes cómo es eso. esa ruta del paraíso? A ver, que todavía tengo unos minuticos para que me cuente. Ok, es una ruta que yo lo comienzo en Santa Rosalía, muy cerca, donde está el túnel clausurado del tranvía, y allí entonces comenzamos en un transporte, porque la ruta es en transporte, y yo comienzo a explicar cómo surge el Paraíso, que fue la primera gran urbanización de Caracas, aristocrática, a finales del siglo XIX, en la década de 1890. Entonces yo enseño dónde vivieron personas, el vínculo que tiene, o la historia, por ejemplo, de la Plaza Washington, desde cuándo esa estatua está allí, esa plaza, esa estatua que está allí desde 1921, pero en Caracas está desde 1883. ¿Cuál es donde vive la familia Bulton, que era un palacete, el palacete de las Acacias, que es maravilloso, monumental, que justamente está justamente donde está la sede de la Guardia Nacional, y si manejan por ello, caminen y lo pueden ver. Sobre la plaza Madariaga, ese hermosísimo monumento, para mí el monumento más hermoso que puede haber en Venezuela es ese que está allí, de Emilio Garibaldi, en el año 1910. Les muestro dónde estaba el Trapiche, o la casona de la Hacienda Echesuría, o la Hacienda El Paraíso, dónde estaba y qué hay en la actualidad. La quinta que estuvo allí, de la familia del general Alejandro Ibarra, quienes eran vinculados su esposa Elena Russell con los peregrinos que viajaron de Plymouth a Estados Unidos en 1620 y crearon la primera escena de acción de gracias. Les muestro cuál fue la primera calle pavimentada de Caracas, que se llamó Avenida Castro porque vivió Cipriano Castro en Villa Zoila, entre otros. ¿Cuál fue la primera casa en la historia del Paraíso? La primera que todavía existe, prefabricada, traída desde Bélgica, conocida como la Casa de Hierro. Está justamente al lado de una casa donde vivió Carlos Andrés Pérez y era la sede de Acción Democrática. Les explico que el hermosísimo monumento, los 3 emplazamientos que tuvo la India del Paraíso, O sea, está entre súper otras cosas. completo. Te lo estoy diciendo de una manera rápido, sí, pero Claro. eso es un recorrido de 3, 4 horas maravilloso. Uno de los lugares, por ejemplo, los primeros políticos que tuvimos por elección directa, secreta y universal fueron aquellos que en 1947 se constituyen con una asamblea constituyente presidida por Andrés Eloy Blanco, y luego gana la presidencia Rómulo Gallegos con esos tanto como elección directa, secreta y universal, pero antes tuvimos unas elecciones directas, secretas y universales vinculadas con el deporte. Seleccionamos una madrina en el año 44 y justamente uno de los centros de votación es donde está el Brígido Iriarte, el Estadio Brígido Iriarte, que antes fue Estadio Nacional. Es decir, Es es completísimo, es Jerónimo. completísimo. Y yo aprovecho que ya lo que me queda es un minuto para despedir, que nos des tus redes sociales para que cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera pues de alguna forma involucrarse en nuestra historia
observar esas calles que quizás recorremos diariamente y las vemos como algo común y descubrir Sí, todo ese paraíso literal, ¿no? Que hay en el paraíso de historia de Venezuela, que nos ayuda también a entender de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? correcto. Que Sí, se unan a ese tour contigo. mis redes sociales son en todas las redes sociales. Estoy como Jerónimo Maneiro, Jerónimo con G, mi nombre y mi apellido. Pueden ver tanto en TikTok como en Instagram videos cortos, aunque lo mío no son los videos cortos. Yo recomiendo que me visiten en mi canal de YouTube, Jerónimo Maneiro, donde sí explico porque doy muchísimos detalles y con fuentes documentales, con muchísimas fuentes documentales. Son videos de 20, 30, 40 minutos, una hora, lo pueden ver por parte, pero estoy seguro Que lo van a que les disfrutar. van a disfrutar muchísimo. Así como nosotros también disfrutamos de esta conversación contigo. Es Jerónimo Maneiro González, divulgador de esta historia de Venezuela y tienen esta posibilidad pues de acercarse a hacer esta guía urbana con él. Agradecida por este contacto, te mando un abrazo Jerónimo y nosotros cerramos esta hora, pero estén atentos que tan solo minutos seguimos con más de Conexión Éxitos.